Estoy casi segura que no soy la única, que algunos no de Dios en mi vida prueban qué tanto yo le soy fiel. Hello my people, feliz y bendecido día. Tenemos nuestro devocional del día de hoy intencional basado en Romanos 1 del 11 al 13. Y así como daba el inicio a lo que quiero comentarte el día de hoy, honestamente quiero que tratemos este tema sobre algunos no de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que fortalece y fundamenta de acuerdo a nuestra fidelidad en Dios? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces que me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como los demás gentiles. Me parece fascinante la manera en cómo Pablo cuenta el deseo ardiente de visitar a Roma. Lo hemos visto en versículos anteriores y cómo la soberanía de Dios se lo impidió. Sobre todo cómo lo tomó él, porque mucho tiempo esperó él para que se coordinara su deseo con la voluntad de Dios. Su gran deseo de ir a Roma y el soberano no de Dios resultó en que Pablo se sentara a escribir esta carta, una carta que nos bendice al día de hoy. Fíjate cómo no hacer las cosas en el tiempo de Pablo llevó a que nos bendijera hoy. De la misma forma, cuando hacemos las cosas en el tiempo de Dios y no en el nuestro, Dios usa ese tiempo de espera para formarnos, para trabajar con nuestro carácter y al mismo tiempo permitirnos ser útiles para otros, aunque yo estoy muy segura que Pablo en ese momento no sabía la trascendencia de su ministerio, no sabía a cuántos iba a llegar hoy. Nosotros podemos ayudar a mucha gente sin saberlo, con solamente obedecer a Dios. Quizá en tu vida hay algunos no, quizá Dios pretende usar esos no para bendecir a muchos, incluyéndote. Solamente nosotros necesitamos ser fieles a Dios. Mira, ser fiel hasta donde nos alcanza la fidelidad, de acuerdo a el límite que nosotros conocemos, porque mientras llego al límite, Dios me enseña nuevos niveles de fidelidad. Tú y yo podemos dejar de preocuparnos porque las cosas sucedan como esperamos y ocuparnos en serles fiel a Dios hasta donde sepamos cómo hacerlo. A veces pasamos mucho tiempo preocupados, quejándonos, lamentándonos porque no salió, porque no me llegó, porque Dios no me abrió la puerta, en vez de agradecer porque tampoco sabemos de qué nos está librando Dios. Hoy yo quiero invitarte a que veas sobre todo el versículo donde a mí me confronta mucho. Primero, dos cosas importantes aquí. Pablo tenía un propósito: comunicar un don espiritual. Él no quería ir a Roma a pasar tiempo de vacaciones, ni para chabacanear, ni para perder tiempo. Él quería llegar para comunicar algún don espiritual. Tenía propósito. Y cuando tú y yo tenemos propósito, pasa como Ana. Ana pedía un hijo, pero lo pedía para llevar competencia con Penina. Pero cuando le dio propósito eterno, tuvo su muchachito y todavía otros más. Tú y yo a veces limitamos las respuestas de Dios porque nuestro propósito es incorrecto. Tenemos que tener un propósito espiritual para que trascienda a lo natural. Y segundo, ese propósito que él le iba a, a comunicar y en cierto punto a promover que también fuera manifiesto por medio del Espíritu Santo,
es que la razón, fíjate, hay un propósito, comunicar un don, pero la razón es para ser mutuamente confortados por la fe, porque la fe produce en nosotros gozo, la salvación produce en nosotros el deseo ferviente de vivir intensamente hablando de Cristo. Por lo que cuando se manifiesta un don en nuestras vidas y nos reunimos con otros hermanos en la fe, tenemos que tener una razón, ser confortados por esa fe. Ese confortará mi alma de Salmos 23, ese que me guiará por sendas de justicia viene cuando tú y yo decidimos confortar a otros por medio de la palabra del Señor. Oye, tenemos que confortarnos hasta que demos frutos, porque recuerda que el fruto es lo que realmente representa a quién servimos y cuál es nuestra esencia. Hoy quiero que veamos puntualmente esto a resaltar. Primero, el viaje de Pablo tenía un propósito mayor que solo verlos. O sea, los amo, los quiero, pero yo no voy solo a abrazarlos, voy a depositar en ustedes lo que yo he recibido. De la misma forma, tú y yo, cuando nos encontremos con hermanos en la fe, ¿cuál será nuestro propósito? Segundo, los dones espirituales confortan nuestra fe y nos confrontan, porque si un hermano me ministra con sus dones, me confronta a mí el hecho de que yo no he crecido y he avanzado a fin de poder relacionarme con ese don. Tercero, Dios toma tus planes y los convierte en sueños. Yo creo en el sueño de Dios y yo sé que no solo José ni David soñaron, que tú y yo podemos soñar y que estos sueños son tomados por Dios para cumplir su propósito determinado para nosotros. El deseo de Pablo de viajar a Roma lo llevó a escribir esta carta y esa carta nos bendice hasta el día de hoy. Quiero que te veas en estos puntos, quiero que te confrontes con estos puntos y que no te conformes con el estilo de vida que estás viviendo hoy. Yo estoy segura que esta palabra viene a trabajar en tu interior para que a Dios le des lo mejor. Pero no solo eso, aquí tenemos acciones también que evaluar. Primero, ¿cómo reaccionas cuando Dios dice no? Ay, eso sí está fuerte. Y te lo digo desde mi propia experiencia, porque cuando Dios dice no, nosotros no estamos muy dispuestos a manifestarlo. Al contrario, tenemos que pedir confirmación 70 veces 7 para poder asumir que viene de parte de Dios. Nuestra actitud cambia, nuestra fe varía, nuestro gozo mengua. No, cuando Dios dice no, nuestra actitud debe ser distinta. Segundo, cuando te reúnes con un hermano en la fe, ¿tienes el propósito de ser instrumento de Dios para esta persona? Es importante esto y ya te lo he comentado en el transcurso del devocional. Tercero, medita sobre lo que Dios quiere hacer en ti o en qué Él quiere usarte mientras llega la respuesta que tanto esperas. Quizá escribir un libro, quizá bendecir a otros con podcast, quizá preparar sermones para cuando llegue el momento, quizá aconsejando a otros que están en tu misma situación, pero tú tienes la esperanza de que Dios va a responder en su tiempo y a su forma. Cuarto, ¿estás tú dispuesta o dispuesto a cumplir tus deseos, aunque esto implique pasar por un proceso parecido al de Pablo? Ser preso, abofeteado, picado por una serpiente venenosa, que eso no lo vemos, solo decimos, wow, el apóstol Pablo me llena de fuerza, de firmeza. Dime más. Hay mucho más que ver en esto. Tenemos que disponernos a pasar por un proceso para tener respuestas de parte de Dios. Y esas respuestas sean cumplir con el propósito de Dios. Y por último, cuando no recibes una respuesta de Dios, ¿lo tomas con calma o te armas de quejas, lágrimas y lamentos? Fíjate que en este último punto se parece al primero, pero en el primero quiero que veas tu actitud y en el último quiero que veas tus reacciones. Te quejas, lloras, te lamentas
No sé de qué forma Dios está tratando contigo en este punto. Lo que sí es que quiero invitarte a que evalúes, porque yo estoy segurísima que Dios tiene algo muy bueno para ti. Pero antes de eso, tenemos que estar listos, dispuestos y disponibles para que Él trabaje con nosotros a su modo, no como nosotros esperamos. Hoy terminamos nuestro capítulo 1 y prontísimo recibes ya el inicio del capítulo 2. Quiero que lo veamos con calma, no hay prisa, para poner en práctica la palabra de Dios.